Soñemos para alimentar la esperanza. Convirtamos los sueños en acciones requeridas. Ejecutemos esas acciones. Verifiquemos sus resultados. Así nos acercamos al sueño. ¿Para qué soñar? ¿Cuántos sueños tener? ¿Y qué hemos de hacer con esos sueños? Buenos días, Álvaro Cedeño y Álvaro Cedeño les saludan en este episodio número 145 de Diálogos con Álvaro Cedeño. Esta es una conversación intergeneracional que toca temas como espíritu emprendedor, acción humana eficaz, transformación de conflictos y política pública. Hoy para conversar sobre el artículo publicado esta semana en la página web alvarocedeno.com titulado Sueños de Año Nuevo. Papá, ¿cómo va todo por allá? Muy bien, muy bien. Bueno, me alegro mucho. Yo continúo de viaje, pero aquí tengo un espacio interesante para que podamos tener la última conversación del año. Bueno, empezaremos la semana entrante nuestro cuarto año de podcast, ¿verdad? No quiere decir que ya hayamos terminado tres, pero estamos muy prontos a terminar tres. Ciertamente. Y entonces vamos a continuar con este emprendimiento que se ha convertido en un hábito. Quería cederte la palabra para que nos hablaras un poco de ese concepto que has elaborado también por tantísimos años, que es el del sueño realizable, ¿verdad? Y creo que es una época propicia para, para poder, eh, para poder configurar en, en una, en una narrativa concreta qué es ese sueño, cuál es ese sueño, ¿verdad? No dejar de que los sueños que tenemos, las aspiraciones que tenemos, eh, se queden simplemente en el fuego de pólvora del fin del año. Y también, como leí un día de estos, tampoco esperar a que empiece el año nuevo Claro. para emprender, porque los Sí, sueños, los sueños eh, son emprendimientos, ¿verdad? Bueno, te sí, cedo la palabra. muy bien, muy bien. Bueno, creo que el origen de esta preocupación de los sueños está en los conceptos fundamentales de la estrategia empresarial, ¿verdad? La visión, yo la he entendido por muchos años y así la he definido como el sueño realizable, ¿verdad? La visión de muchas empresas es un sueño, pero en muchos casos no es realizable, ¿verdad? Entonces, de ahí extraje la idea de que principalmente siempre tuve la inquietud de que el modelo de pensamiento estratégico se podía aplicar a cualquier entidad de acción. Y para mí, eh, un país es una entidad de acción, una gran empresa es una entidad de acción, una familia es una entidad de acción y una persona es una entidad de acción. Después de que tímidamente pensaba en la aplicación del concepto de estrategia empresarial a la vida personal de alguien, de un individuo, apareció Drucker eh, hablando de la posibilidad de aplicar estos conceptos a la vida personal. Lo llamaba en un libro que hizo, lo llamaba el libro, el manejo de sí mismo, ¿verdad? La gerencia, la gestión de sí mismo. Así que de ahí viene el tema de los sueños y aquí está referido a sueños personales o sueños comunitarios y tal. Y el requisito principal del sueño es que sea suficientemente desafiante, porque si no, no sería un sueño, no sería algo que uno diría, yo sueño con lograr tal cosa, que sea suficientemente desafiante, pero que sea realizable. Y en esto, la teoría de la motivación, pues dice que a nosotros, los seres humanos, nos motivan los desafíos, eh,
y siempre que los desafíos sean razonablemente alcanzables. No quiere decir que sean fácilmente alcanzables, ¿verdad? El muchacho o la muchacha que se matriculan en una escuela de medicina para pensar en una tarea de muchos años, de grandes desafíos, de grandes demandas sobre la gestión de sí mismo, ¿verdad? No quiere decir que se está apuntando a un sueño fácil, pero se está apuntando a un sueño realizable. Bueno, y todos los años, cientos, creo, de personas en Costa Rica realizan ese sueño, ¿verdad? Que es muy desafiante, razonablemente realizable, ¿verdad? Con un elemento interesante, y es que el sueño tiene un elemento de, ¿cómo le diríamos? Le diríamos el sueño es una fuente de entusiasmo porque nos resulta grato acariciarlo, ¿verdad? El sueño no es algo plano, el sueño no es algo prosaico, sino que el sueño tiene como unos elementos de poesía que atraen al alma, ¿verdad? Si estás pensando, si estás soñando en, eh, no sé, convertirte en todo lo que sueñan los muchachos que inician una carrera profesional, ¿verdad? Si estás soñando en convertirte en ingeniero, en abogado, en médico, pues estás acariciando algo que tiene como unos elementos de poesía envueltos, ¿verdad? Un amigo decía que la motivación por servir a los demás es una motivación trascendente, está más allá de mí, más allá de la cuenta corriente, y eso, desde luego, que te mueve mucho, ¿verdad? Por eso a veces da una tristeza ver a muchachos que se enrolan en un sueño profesional, pero lo están haciendo porque leyeron ahí las estadísticas de cuánta empleabilidad tiene ese sueño y cuánta remuneración tiene. Eh, Eso claro que motiva, desde luego, pero motiva más la sensación de que un día vas a poder ser de utilidad para otras personas, para una comunidad, etcétera, ¿verdad? Eso es el elemento de ilusión que hay en el sueño. Ok, estaba pensando que eh, ayer, ayer fui a visitar un museo muy lindo que hay aquí en Río de Janeiro que se llama el Museo del Mañana. Y tiene, bueno, tiene una exhibición permanente y una exhibición que va cambiando. Y la exhibición que va cambiando actualmente es una que presenta el tema del cambio climático y del consumo de recursos naturales. Y entonces hace una historia desde el origen del universo que sepamos hasta el origen del cosmos conocido, hasta el origen del planeta Tierra, el origen de la vida, el origen bueno, las grandes extinciones y el origen de la humanidad desde que nos resulta familiar, ¿verdad? Hasta lo que nos resulta ya conocido, hasta lo que somos. Y, y después de que pasas por un proceso inmersivo, interactivo, dinámico, de tratar de entender de dónde venimos, entras en una nueva área de salas como que son como las formas de aquello en lo que nos hemos convertido, ¿verdad? Entonces Ajá. habla de las diferencias culturales y de los rituales y de las religiones y de la obra que hemos construido física, obra física que hemos construido. Y es muy lindo ver cómo se entrelaza todo eso de lo que éramos a lo que somos y nos provoca pensar en qué nos convertiremos, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué seremos dentro de 20 años, 80 años? No importa el plazo que uno escoja, pero
pensar activamente en el futuro. Y creo que la gran lección que queda, que además la reiteran al final, igual que al principio de la exposición, es que el futuro no está definido, sino que es Ujú, un ujú, conjunto de decisiones que se van tomando en el ujú, presente, ujú, ¿verdad? Y entonces siento que respecto al futuro, pues sí, uno puede tener una gran variedad de, de sueños que le gustaría cumplir, pero pues hay que escoger, ¿verdad? Exige el tema para ser realizable, hay que escoger. Uno no puede ser eh, el mejor jugador de fútbol del mundo y astronauta y alguna otra cosa ahí sobresaliente, ¿verdad? Uno no puede ser todo a la vez, hay que escoger. Y bueno, y lo otro es que, que también implica tratar de entender que algunas metas, algunos sueños realizables, eh, hay que descomponerlos en partes. Y aquí utilizo un ejemplo de una conversación que inició hace unos días con mi hija Aiko, que tiene 9 años, y que ayer en el museo, pues fue mucho más evidente la necesidad de segmentación de una meta. Ella me preguntó, ¿cómo se toma la decisión de subir al Everest? Y bueno, y es que yo creo que es muy difícil decir, quiero subir al Everest y empezar a hacer toda la secuencia de cosas que se necesita hacer los próximos 15 años para tratar de tener la oportunidad de aspirar a ser un alpinista que intenta llegar al Everest, porque además llegar al Everest no es una meta realizable solo por nuestros propios esfuerzos, requiere una serie de circunstancias que juntas más nuestros esfuerzos se completen en alcanzar la cima del Everest. Sobre todo porque para cumplir una meta como esa, antes habrá que haber subido decenas de veces montañas mucho más altas que las que tenemos en Costa Rica. Y entonces, pues sí, uno, lo primero es que uno dice, bueno, yo antes de cumplir la meta de subir al Everest, antes de fijarme la meta de subir al Everest, debería fijarme la meta de subir a la montaña más alta que existe en mi vecindario, ¿verdad? En mi provincia, en mi cantón. Y una vez que uno cumple esa meta, uno dice, ah, sí, definitivamente esto es lo mío, ¿verdad? Porque si uno pusiera de ejemplo el Chirripó en Costa Rica, que es una meta realizable, eh, compleja, requiere de preparación, de meses de preparación, y además es un esfuerzo importante en múltiples aspectos, no solo la parte física, sino la parte nutricional y demás, la oxigenación y tal. Después de cumplir una meta como esas, uno puede decir, ah, pues sí, yo ahora querría, bueno, subir el Chirripó otra vez, pero durar menos tiempo, ok. algo por el estilo. Entonces ahí uno va segmentando la meta. Pero lo más importante a lo que quiero llegar es que fijarse una meta no necesariamente debería de conducirnos a pensar en lo que tenemos que hacer en dirección a la meta, sino en lo que deberíamos ser como parte de la personificación de esa Ujú, meta ya cumplida. Y pongo otro ejemplo. Hace 20 años yo vivía en el norte de Noruega y era estudiante de paz. Y cuando llegó la primera decisión que surgió en nuestro programa académico de definir al Premio Nobel de la Paz de aquel año, 2002, y pues se sabe que hay cientos de candidatos al Premio Nobel de la Paz, es una lista que se maneja con muchísima cautela, pues ahí en Noruega siempre se filtran 2 o 3 nombres y entonces entre los que se filtraron, entre los compañeros empezamos a debatir quién lo merecía más, el Premio Nobel de la Paz y tal. Y de pronto me di cuenta de que la discusión era un poco etérea, porque al final de cuentas, ¿qué importaba lo que nosotros pensáramos realmente? Y segundo, me puso a pensar eh, que los candidatos que estaban aspirando al premio, pues habían hecho muchos más méritos que nosotros estudiantes, ¿verdad? Y entonces decidí que en lugar de estar juzgando y opinando sobre quién debía ser la persona ganadora del Premio Nobel de la Paz, me puse a pensar, ¿y qué tal
si yo me comportara con los méritos con los que se comporta una persona que obtiene el Premio Nobel de la Paz, Ujú, ¿verdad? ujú. Porque no se lo dan a una persona solo por su obra, se lo dan a una persona también por su comportamiento y por su actitud y por su valentía y por otra serie de rasgos que a fin de cuentas también tienen que ver en la decisión. Entonces, desde entonces, hace 20 años, dije, bueno, yo quiero comportarme con el mérito con el que se comporta un Premio Nobel de la Paz. Ojo, no es una meta que yo tenga, ¿verdad? No soy aspirante al Premio Nobel de la Paz y no estoy haciendo nada para obtenerlo, pero sí siento que estoy siendo una Ujú. persona que se comporta personificando ese, esa designación que es muy noble, ¿verdad? Y que es muy simbólica y que implica que uno está comprometido con la causa de la paz en diferentes aspectos. Así que eso a manera de personificar, de ir siendo la meta que uno se fija. eh, y esto propone una cuestión bien interesante y es tal vez para qué sirve el sueño. El sueño plantea no solamente una aspiración, sino que, según estás diciendo tú, plantea un modelo de comportamiento, porque el sueño de una persona solo se realiza si la persona logra conformar su manera de ser a unos determinados requisitos del sueño. Y esto, fíjate que tiene ahora una aplicación que es muy sugestiva. Debe haber eh, millones de niños, especialmente en América Latina, queriendo ser Messi, el, el, el gran el gran personaje del campeonato mundial recién pasado. Y entonces, claro, uno les podría hablar a los chicos de cuestiones técnicas de fútbol, pero sería mucho más provechoso hablarles de las cuestiones comportamentales que los pondrían no en camino de ser Messi, sino que posibilitarían que el sueño de ser Messi fuera realizable. Y eso, imagínate que podría dar lugar a un enfoque educativo, ¿verdad? Para chicos escolares. Bueno, ustedes quieren ser como Messi, ¿no? Que, cómo creen que se comporta Messi con los compañeros, ¿verdad? ¿Cómo creen que se comporta Messi cuando tiene una tarea que hacer? ¿Cómo se comporta Messi con el manejo de su higiene y de su salud? ¿Cómo se comporta Messi en cuanto a su disciplina relacionada con actividades, tareas, encargos, eh, cuidado de sí mismo, etcétera? Me parece que lo que estás diciendo es que el sueño tiene también esa capacidad didáctica de representar un modelo que se puede traducir en elementos de comportamiento y que desde luego podría hacer mucho bien. Una de las primeras cosas que habría que tener clara en este esfuerzo o actividad de adopción de un sueño que es como un poco externo, ¿verdad? Quiero ser como Messi. Una de las cosas que habría que tener claras es que el sueño, para que se realice, se compone de acciones, ¿verdad? Es lo que he venido llamando eh, convertir cambiar el sueño en menudo. Es imposible que uno diga, quiero ser como Messi y esperar que en un salto de la realidad, ¿verdad? En un pliegue de la realidad, yo me convierta, un chico se convierta en Messi en un mes o en un año o en 5.
es mucho más didáctico, mucho más formativo, que supiera que lo que hay entre el momento actual y el momento en que me convertiré en Messi, un conjunto de pasos, de acciones, de esfuerzos que hay que realizar. Y eso creo que es bastante llamativo. Lo tomo de tu idea de que, ¿qué hago yo discutiendo quién debe ser el Premio Nobel de la Paz? ¿Por qué no trato de ver si yo quisiera ser Premio Nobel de la Paz, qué cosas debería pensar, estudiar, eh, emprender, ¿verdad? Muy, muy bien. Sí, hablando de Messi, dos cosas. Lo primero es que es evidente por los videos que existen de cuando él era un niñito de 6, 7, 8 años, que tenía un talento eh, extraordinariamente descomunal, ¿verdad? Pero el talento no es suficiente porque ah, siempre en nuestros barrios hemos visto, siempre hay uno que es más talentoso que los demás, Sí, ¿verdad? Hemos sí. visto que hay muchísimo talento y Ujú, una destreza y una capacidad, pero además del talento, en el caso de Messi, fue importantísima la disciplina que él adoptó, que a él le inculcaron, que fue formativa desde que llegó a una institución, eh, bueno, de las más reconocidas del mundo, como es la Masía, para desarrollo de talento futbolístico. ujú, Yo ujú, creo que si Messi, por alguna razón, no hubiera podido ser un futbolista profesional, igual los valores que aprendió en la Masía sí, claro. hubieran sido suficientes para que fuera una buena persona, un buen ciudadano, ¿verdad? Había una formación detrás de esa persona. Y hay un tercer elemento que a veces se nos olvida, porque estamos siempre en aquella discusión de si lo extraordinario de una persona de élite en el campo en el que se desenvuelva es solo talento o solo crianza, o si es una mezcla de las dos, pero hay un Ujú, tercer elemento y es el gusto de él por ujú, fijarse metas e ujú, irlas cumpliendo, ¿verdad? Porque perfectamente no le interese desempeñar con excelencia en su selección nacional. Por cierto, sí, sí. las selecciones nacionales del mundo no se caracterizan por ser los lugares donde los jugadores reciben mayores bonificaciones económicas. Al Ujú, contrario, es casi una cuestión de honor representar ujú, a su país en un torneo. A donde se ganan el sustento y se lo ganan de manera sustanciosa es en los clubes, sobre todo los jugadores que juegan a ese nivel de élite en Europa, ¿verdad? Que ganan un montón de dinero. Entonces ir al mundial, a competir, a aspirar, a tratar de ganar la copa, es algo que revela otro tipo de incentivos y otro tipo de motivaciones y otro tipo de sueños, ¿verdad? No es que si gano la Copa del Mundo, entonces puedo aspirar a un mejor contrato económico con mi club. En el caso de Messi, ya él está en el final de su carrera. Él se pudo haber retirado la semana pasada y hubiera culminado una carrera extraordinaria, de las más brillantes del mundo, pero seguramente le quedará ahí deseos de jugar un par de años más. Ya dijo el otro día que quería jugar algunos partidos más con la selección argentina para sentir qué se siente jugar siendo campeón mundial, lo cual ah, me llama ujú, mucho la atención. sí, ujú, Pero al margen del futbolista, es la persona, una claro. persona que ha sido Ujú, comedida, ¿verdad? Enfocada, sin grandes desplantes, sin grandes despliegues, una figura que representa a un hombre, digamos, moderno, a un padre de familia ejemplar, a un esposo, se casó con su novia del colegio y es como que un referente para una nueva generación también, ¿verdad? ujú, Pues ujú, obviamente que inevitable que lo comparen con otros futbolistas de su propio país y de otros países, pero Messi es Messi. ujú, Entonces, volviendo al tema del sueño realizable, a mí me gusta desde hace varios años poner el ejemplo de Keylor Navas, porque yo no sé si Messi será así, pero Keylor Navas sí es así. Keylor Navas es una persona que desde que era
joven y dijo, quiero intentar jugar fútbol al máximo nivel posible, él no se puso la meta de jugar para el Real Madrid. Probablemente él primero se puso la meta de jugar en un equipo profesional y después se puso la meta de jugar en un equipo de élite en Costa Rica. Y después se puso la meta de jugar en el exterior y ahí fue ascendiendo en el cumplimiento de su meta. Pero lo que él ha tenido desde que era ese adolescente que decidió dedicarse al fútbol es la actitud de mejorar todos los días en algo. Entonces casi que no importa la meta, porque además si vemos a Keylor Navas como una persona que también está en el final de su carrera, que no sabemos si va a querer jugar otro mundial o no, pero que ya hizo, ya ganó, ya logró, ya fue, ¿verdad? A él todavía le quedan 50 años de vida y probablemente con una imagen reconocidísima en el mundo entero, no solo en Costa Rica. eh, ¿Cómo hacemos para que se inculque esa actitud de Keylor Navas en los niños y adolescentes del país y del planeta, no importa dónde, de procurar mejorar en algo todos los días, porque eso, independientemente de la meta, nos va a ayudar a ser mejores personas y a tener mejor desempeño en lo que sea que nos propongamos. Ve qué posibilidades tiene esta idea que estás desplegando. Imaginemos muchos muchachitos escolares diciendo, yo quiero ser como Keylor, ¿verdad? Tal vez Messi es un sueño muy allá. Bueno, quiero ser como Keylor, o quiero ser como Messi. Y hagamos un salto eh, creativo, un salto literario. Imaginémonos a esos chicos dentro de 20 años diciendo, qué interesante, yo tenía el sueño de ser como Keylor y claro, no lo logré, porque ya además ya tengo 25 años y 30 años, no lo logré, pero sí que me ayudó eso a convertirme en un buen ingeniero electrónico, o me convertí en un buen mecánico, ¿verdad? Porque esos rasgos de la personalidad de Keylor, que traté de imitar, así como tú dices, tratar todos los días de mejorar en algo, conducen a convertirse o en un buen ingeniero electrónico o en un buen mecánico, o simplemente alguien que pusiera por encima de su profesión lo que importa más. Me convertí en un buen hombre de familia, me convertí en un buen miembro de la comunidad. Qué cosa más útil, más didáctica que inducir a los niños a que imiten o a que caminen en pos de un sueño, que seguramente lo van a abandonar en 4 años, en 5 años, se darán cuenta de la realidad, de que no son el gran futbolista, pero que podrían seguir esos elementos de su personalidad, de su comportamiento, impulsándolos hacia lograr una meta tan importante como sería ser un buen ser humano, ¿verdad? Ahí hay, mira, creo que otra vez hablamos de esto. Me parece que en Costa Rica estamos desaprovechando el entusiasmo que el fútbol eh, representa para muchos niños. Tenemos que hacer un injerto conceptual, un injerto pedagógico en ese gusto que los niños tienen por el fútbol, y eso desde luego que produciría resultados, ¿verdad? ¿Por qué será que no se ocurre pensar en estas cosas? Tal vez a muchos los limita el conocimiento que tienen. Yo, como tengo un conocimiento muy escaso de desarrollo humano y de pedagogía, se me ocurren a veces estos inventos, estos injertos, ¿verdad? Injertar en el gusto que el niño tiene por el fútbol,
injertarle otras cosas que produzcan frutos de desarrollo personal a mediano plazo. Bueno, y es que creo que aquí estamos hablando también de un elemento que es el uso del tiempo, ¿verdad? Porque cualquier cosa que hagamos requiere práctica y la práctica requiere tiempo. Recuerdo una vez, ya no recuerdo el año, 88, 1988 vino a jugar a Costa Rica el Stuttgart de Alemania con la gran sensación de que venía un muchachito joven llamado Jürgen Klinsmann en el equipo y entonces jugó el Stuttgart contra Saprissa y con muy poquito esfuerzo le ganó al Saprissa bicampeón nacional 5-0, ¿verdad? Ujú, Y entonces bueno, Klinsmann hizo 3 goles y uno de ellos fue de tiro libre y lo entrevistaron al final del partido y le preguntaron que a qué aducía él su efectividad anotando de tiro libre. Y él dijo, bueno, no sé, pero en el club donde entreno tengo que patear 500 tiros libres por semana. claro. Y claro, si uno practica 500 tiros libres por semana, la probabilidad de que en un partido anote un tiro libre es altísima, ¿verdad? Ujú, No sé cuántos tiros libres practica Messi. Puede ser que Messi sea un virtuoso y no practique tiros libres, pero vi una ujú, estadística en estos días que desde el año 2015 hasta hoy, Messi ha anotado más goles de tiro libre que de penal. ujú, Y eso es escandaloso, ¿verdad? De decir, una persona que tira todos los penales de su equipo y ujú, también tira todos los tiros libres, mete más tiros libres que penales. ujú, ujú, Em, y entonces vuelvo al tema del uso del tiempo, porque me parece que cualquiera que sea la meta que uno se proponga para el año entrante, aunque sea la meta de leer un libro que está ahí en el estante desde hace varios años y que no hemos leído, pero querríamos leerlo algún día y que tal vez el impulso del cambio de año sea el oportuno para tomar el libro y empezar a leerlo. Bueno, leer un libro de tamaño normal, mediano, a una persona como yo que lee despacio, le toma 10 horas. Entonces, si yo me pongo la meta de leer un libro, necesito ver de dónde saco esas 10 horas, porque no es como que yo en mi día a día dispongo de 4 horas al día para ver a qué se las dedico. Yo estoy siempre muy ocupado, pero si tengo la meta de leer ese libro, entonces tengo que ver de dónde saco esas 10 horas. Puede ser que saque un día completo, un sabático, saque un día sabático y me siente a leer desde las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Pero eso yo creo que no es realizable, ¿verdad? Es mucho menos ujú, probable que yo me siente 10 horas a leer sin parar un libro a que yo saque media hora, día de por medio, y al cabo de 5 semanas habré leído el libro. Y a propósito del uso del tiempo, hoy en día contamos con una gran variedad de herramientas digitales para poder medir a qué dedicamos nuestro tiempo. Y lo digo con un ejemplo real de una meta que me estoy proponiendo para el año entrante, que es leer más. Cuando yo era estudiante de maestría en Noruega, leí, los 2 años que estuve allá, leí 80 libros por año, que es una cantidad exageradísima de material, ¿verdad? Estaba dedicado 100% al estudio y leía incluso cosas que no eran materia de examen, como dicen los universitarios. Pero después de que terminé la maestría, mi ritmo de lectura bajó, obviamente, y yo me fijé la meta de leer por lo menos 20 libros al año. Y ahí algunos años, después de graduado de la universidad, logré leer 20 y 20 y 20 y poco a poco empezó a decaer la cantidad de ujú, libros que estaba leyendo y descubrí, sin mucho esfuerzo, que la correlación que había era directa entre el crecimiento de las redes sociales y el decaimiento de la cantidad de libros que yo estaba leyendo. ¿Por qué? Pues porque empecé a dedicar mucho más tiempo a las redes sociales que a la lectura de libros. Y entonces digo, bueno, las redes sociales, ¿qué son? Son fuente de información, son un punto de socialización, es también una mesa de té donde uno chismea, eh, es un montón de cosas, ¿verdad? Donde uno puede expresarse y tal, pero ¿qué me deja si yo reviso
¿qué me dejó este 2022 mi uso de redes sociales? No encuentro ni una sola cosa valiosa que yo pueda decir, aquí tengo este lapicero que me quedó tangible de valor sobre el uso de redes sociales. Entonces, me fui a revisar en mi teléfono cuánto de redes sociales uso por semana. Y tengo más o menos un promedio identificado de que yo uso las redes sociales unas 5 horas por semana. Y eso es importante, porque en esas 5 horas divulgo información, me entero de cosas, veo noticias, pero, pero esas 5 horas por semana equivalen a 250 horas al año, un poquito más, 260. Entonces me pregunto si yo pudiera hacer un uso más más efectivo de las redes sociales, podría recortarle 200 horas al año al uso de redes sociales. Y si la respuesta es que sí, pues es una cuestión, es una decisión, no es la solución de una ecuación, es una decisión. ¿Quiero recortarle 200 horas el año que viene al uso de redes sociales? Sí. Y con esas 200 horas me puedo leer 20 libros. Y entonces, ok, lo que quiere decir es que tengo que ver de qué manera reestructuro mi uso de redes sociales, a dónde está el uso más valioso, ¿verdad? Yo puedo entrar 10 minutos a Twitter a enterarme de las cosas que me importan y salir y que ese fuera el uso por el día. Sí, sí puedo. Ok, entonces vamos a intentar por medio de un plan para tratar de ir haciendo eso, pero el plan no es un plan de reducción de consumo de horas de redes sociales. El plan es un plan de lectura. Entonces lo que tengo que hacer es tener a mano el libro que ya empecé a leer y que ya no es algo que tengo que empezar el 1 de enero a decir, hijo de pucha, a ver por dónde empiezo, a ver cuál es la página 1 de este libro. Ya voy encaminado. Y entonces digo, ok, ahora sigo adelante y empiezo a contabilizar las horas de lectura, porque cada hora de lectura muy probablemente va a representar una hora de redes sociales que no estoy utilizando. Eso nada más a manera de ejemplo, ¿verdad? En la relación que hay entre el uso del tiempo y, y los sueños o metas realizados. Eso, fíjate que lleva al tema de qué hacer con el sueño, porque, bueno, primero el sueño hay que tratarlo cuidadosamente para irlo redondeando, para irlo convirtiendo en algo suficientemente atractivo, suficientemente realizable, ¿verdad? Pero una vez que tenemos el sueño concebido, ¿verdad? Una vez que la chica dice, pues yo quiero ser experta en educación, no teacher, ¿verdad? No maestra, no, quiero doctorarme en educación. Una vez que dice eso, pues luego hay que convertirlo en acciones muy concretas, ¿verdad? Hay que matricularse en una carrera universitaria, ¿verdad? Y hay que ganar los cursos con excelencia. Para ganar los cursos con excelencia hay que hacer unas determinadas cosas. Y aquí estamos haciendo contacto con el tema del uso del tiempo, ¿verdad? Y es que el sueño, yo creo que hay una trampa en los sueños. Cuanto más vívido y atractivo sea el sueño, más ruido nos hace internamente y podemos caer en la tentación de que ya el acto de soñarlo eh, es un sustituto para el esfuerzo que hay que hacer para concretarlo, ¿verdad? Sabes, ¿verdad? Todos sabemos como padres que a veces los niños sueñan con algo muy lindo y se despiertan y empiezan a llorar porque no está esa cosa tan linda con la que acaban de soñar. Creo que como adultos a veces también llegamos a tener un sueño tan lindo, tan acariciado, que nos parece que en el hecho de haberlo concebido ya debería haber una justicia que nos lo convirtiera en realidad y no es así. Hay que pasarlo por lo que podríamos llamar
el túnel del tiempo, el túnel del esfuerzo. Hay que convertirlo en unas acciones, hay que ponerlo en una agenda. A mí me parece que la agenda es un instrumento importantísimo. Y ahora que las agendas están en el teléfono celular, me parece que hemos dado un paso adelante. Antes había que buscar la libretita donde uno apuntaba cosas. Ahora está en el teléfono celular, te lo recuerda y tal. Y posiblemente debería haber aplicaciones. Dicen que en materia de aplicaciones, usted imagínesela y ya existe, ¿verdad? Si usted, cualquier aplicación que usted se imagine, ya existe. Debe existir una aplicación donde las cosas que uno ponga en la agenda te las recuerde con una cierta frecuencia. Dice, ¿qué pasa con este tema de agenda? ¿Estás haciendo algo por este tema de agenda? O podría haber una aplicación que te dijera, pues, esta aspiración se convierte en estas acciones y estas acciones hay que ubicarlas en el tiempo y te las voy a ir recordando. Me parece que eso sería interesantísimo. Yo siempre pongo el ejemplo de los monjes que viven según una regla conventual, ¿verdad? El benedictino que vive según la regla de San Benito no tiene pierde, porque tiene una meta que la ha convertido en unas acciones de trabajo, de meditación, de oración, de higiene, etcétera. Y las campanas del convento te las recuerdan todos los días, 5 o 6 veces al día, ¿verdad? No hay pierde. Bueno, debería haber una aplicación que me recordara a mí que si quiero, al niño, que si quiere convertirse en futbolista, debería hacer tales cosas, y que si quiere convertirse en abogado, debería hacer tales cosas, ¿verdad? Y la gran trampa del uso del tiempo es que el tiempo discurre silenciosamente. Mira, la gasolina de tu automóvil te va señalando por ahí en una agujita cuando está cerca de vacío y cuando está a medio tanque. Pero el tiempo no, se te va sin que nada te marque. Y bueno, una pregunta conmovedora que uno podría hacerse al final de un año no es ¿qué voy a hacer el año entrante? ¿Qué quiero lograr? No va a ser cómo voy a usar el tiempo el año entrante. Una pregunta conmovedora, muy formativa sería, ¿cuánto tiempo perdí este año? Esto lo digo pensando que no todo tiempo ocioso es tiempo perdido, ¿verdad? Yo hago siesta y es ocio mayor que hacer siesta, no puede haber, pero sin embargo, creo que es un tiempo extraordinariamente productivo. A mí hacer siesta me da un segundo aire de unas 3 horas cada día, no 3 horas después de que me despierto de la siesta, sino 3 horas después de que yo sé que todo el mundo ya plegó, como dicen, ya no está haciendo nada, ¿verdad? Y yo sigo haciendo cosas porque hice siesta. Entonces, bueno, el uso del tiempo es algo extremadamente importante. Un día de estos me encontré por ahí en una caja un libro tuyo que es el Ejecutivo Eficaz de Peter Drucker. Y en ese libro, que es un libro viejo de Peter Drucker y tal, uno de los temas que toca es que el manejo del tiempo es una de las funciones importantes de un ejecutivo para ser un ejecutivo eficaz, ¿verdad? Esa es una tarea pendiente, creo yo, que hay en muchos ejecutivos que continuamente se están quejando de que no realizan sus metas porque el tiempo se les va de manera improductiva, ¿verdad? Tres cosas que aportar a eso que decías. La primera es que eh, también hay una trampa neurológica de fijarse una meta, y es que cuando uno se fija una meta y se visualiza cumpliéndola y la escribe para que quede en blanco y negro, nuestras neuronas se empiezan a comportar como si ya la hubiéramos cumplido. Y entonces se nos baja un poquito el Claro, ímpetu por claro, hacer claro, aquella cosa, ¿verdad? claro. Ajá. Vuelvo a poner otro ejemplo
otro ejemplo personal. Este año decidí empezar a correr. No este año que empieza, este año que termina. Ajá, ajá. Y me puse a correr como resultado de un libro que leí, que me habían recomendado, muy interesante sobre cómo robustecer nuestra capacidad mental bueno, de ejecutar, de actuar desde la mente, ¿verdad? Ujú, Y para ello, lo que el autor recomienda, un libro que se llama Can't Hurt Me, no puedes herirme, ujú, de David Goggins, que hoy es una celebridad, pero es una persona que tuvo una vida traumática, muy difícil desde su infancia y demás, y luego logró grandes metas, como por ejemplo convertirse en un Navy SEAL, ¿verdad? Que es un rango militar de élite en la Marina estadounidense, y muchas otras cosas que él ha logrado en su vida. Eh, Él dice que la manera de entrenar la mente es llevarla a, a lugares extremos. Lugares extremos no quiere decir meterse en el fondo de una cueva. No, lugares extremos quiere decir a momentos o episodios donde la mente no ha estado antes. ujú, Y la forma como él eligió llevar su mente a lugares extremos fue corriendo, ajá, porque entonces dice que uno puede llegar a correr una hora, o llegar a correr 2 horas, o a llegar a correr 3 horas, y una mente que nunca ha estado en un cuerpo que lleva 3 horas corriendo, no sabe cómo comportarse y descubre, expande su horizonte de a dónde está y qué decisiones toma. Pero lo más interesante que dice él es que esas decisiones, o más bien la decisión de ir más allá y decir, ok, ahora voy a correr 4 horas, muchas veces está limitada por lo que hemos asumido como una creencia de una limitación autoimpuesta de que nuestro cuerpo no da más. Decimos, ujú, no he hecho más, ya no he hecho, ujú, ya no puedo ujú, más. Y él lo que dice, de una manera muy empírica, es que cuando nos llega ese mensaje de que ya no damos más, estamos físicamente como al 40% de nuestra capacidad, y que nuestra mente tiene la obligación de desafiar a ese gobernador que él llama, que tenemos en el cuerpo, que nos dice, no puede pasar de acá, y ir más allá, ujú, ¿verdad? Entonces, él, siguiendo ese criterio de yo dije, bueno, voy a correr, ¿verdad? Yo ya era capaz de correr 10 kilómetros, que no fue fácil, porque la primera vez que decidí salir a correr, corrí 3 kilómetros y quedé cansado y arratonado como por 3 días. Después corrí 5 y ahí fui sumando hasta que llegué a correr 10 y sentí que esa era una, una distancia satisfactoria, saludable, que no me generaba mucho desgaste. Pero entonces este año empecé a correr más allá de 10 y llegué a correr 21, y corrí 21 un par de veces, pero entrenándome para correr 21, pues uno tiene que pasar varias veces por 10 y varias veces por 12 y varias veces por 15, ¿verdad? Y entonces tengo la meta del año entrante, correr una maratón, que son 42 kilómetros, y para eso voy a tener que, no es que tengo que entrenar el doble, ¿verdad? Porque para correr una maratón hay que entrenar como 10 veces más, y el desgaste físico es como 10 veces más. Es exponencial el ujú, costo físico y mental de correr media maratón a correr una maratón. Entonces quiere decir que tengo que llevar mi cuerpo a lugares extremos donde nunca he estado, solo para prepararme para el cumplimiento de la meta de correr 42 kilómetros. Y vuelvo al tema del uso del tiempo. ¿De dónde voy a sacar el tiempo para correr todo eso? ¿Verdad? Y la respuesta es que para poder correr esa cantidad de tiempo, voy a necesitar sacrificar actividades que me gusta hacer durante la noche, porque me tengo que ir a dormir a una hora tal que me permita levantarme a una hora específica, que me permita correr por un tiempo determinado y volver a la casa a seguir con las obligaciones que tengo como esposo y padre, ¿verdad? Y además de mis obligaciones laborales. Entonces,
tengo que sacrificar cosas mías para poder cumplir mis metas. No ujú, voy a sacrificar el tiempo de mis hijas para poder cumplir mis metas. Eso me parece ujú, que sería egoísta, ¿verdad? Y creo que no sería el ejemplo correcto para darle a mis hijas, ¿verdad? Que es decir, lo siento, no voy a estar con ustedes estos 6 meses porque los ratos que íbamos a estar juntos en la mañana, yo voy a andar corriendo. ujú, ujú, Y bueno, entonces eso me lleva al tema del sueño, pero no del sueño de visualización de una meta, sino de dormir. ujú. Y estaba leyendo estos días que dentro de 5 o 10 años, la gente saludable va a ser muy rara de encontrar, porque va a haber un montón de gente con un montón de padecimientos y dolencias, muchos de los cuales están asociados a la falta crónica de sueño. Claro. Ujú, ujú, Entonces, dormir, hacer una siesta, yo no creo tanto que sea un momento de ocio como un privilegio de dedicarse a uno mismo ese momento para su propia salud, ujú, ujú. ¿verdad? Y en la noche y en la siesta y cualquier otro espacio que tengamos para simplemente estar con nosotros mismos en vez de estar intercambiando información, ¿verdad? Que nos hemos convertido globalmente en una civilización que procesa, bueno, el otro día vi el dato y es irrelevante, pero millones de megabytes de información que nuestro cerebro está constantemente recibiendo y retransmitiendo. Y eso no nos va a ayudar ni a salvar el planeta, ni a desarrollarnos como individuos, ni a adquirir mayor bienestar, ni a ser más saludables. Entonces creo que tenemos que pensar muy bien en el uso de nuestro tiempo y decir, estas 6, 7, 8 horas, yo no sé cuántas horas de sueño necesita cada persona para estar saludable, para poder mantenerse lúcida por muchos años, para poder tener el nivel de entusiasmo que se necesita para emprender, porque uno no puede emprender si durmió solo 3 horas al día. Ujú, Entonces, decir estas 8 horas del día no son negociables, son las horas que yo voy a dormir. Y entonces me tengo que ir a dormir a las 9 de la noche y me tengo que levantar a las 5 de la mañana para empezar a cumplir las diferentes metas que uno quiere tener, pero la más importante de ellas es estar saludable, porque creo que no es eficaz una meta que nos cueste ni la salud, ni el bienestar, ni la vida. Em, Eso, creo que para terminar, y creo que termino con algo que es gracioso y tal vez el día que mi hija Inga vea este diálogo, espero que sea dentro de suficientes años para que no se sienta avergonzada de que lo compartí, pero un día de estos ella estaba muy frustrada porque no podía materializar con un papel y con una goma una cosa que ella quería hacer y estaba mi esposa tratando de ayudarle a, a hacer lo que ella quería y no estaba pudiendo transmitir. Y cuando ya logró comunicar su frustración, ella dijo, es que lo que me frustra es no poder hacer con el papel lo que me estoy imaginando, Ajá, ¿verdad? Y ujú, entonces digo, ese fenómeno, primero, claro. qué rico que ella tiene esa claridad y qué importante que nosotros tenemos ese material para poder trabajar, porque de ahí deriva el espíritu emprendedor, la acción humana eficaz, la transformación de conflictos y si queremos ir un pasito más allá, hasta el diseño de políticas públicas, que son los cuatro Sí, claro. temas de los que siempre conversamos en este diálogo. Ok. Despido así mi año 2022 y te cedo la palabra. Qué bonito el cuento de por qué no puedo convertir en realidad esa cosa que veo tan clara en mi mente. Em, Yo pienso que sobre el uso del tiempo, especialmente, así como decías, en una situación donde recibimos tal cantidad de información, creo que el uso del tiempo necesita un instrumento o una formación. No sé, tenemos que afinar, tenemos que desarrollar una gran capacidad de síntesis, porque recibimos lo que podríamos denominar un picadillo de información y si no tenemos la capacidad
de archivarla de una determinada manera en torno a algunas ideas de síntesis, esa avalancha de información micro nos va a dejar sin criterios, sin posibilidad de hacer nada con esa información, etcétera. Entonces, creo que un gran desafío para este año es cómo tener como unos temas imán alrededor de los cuales podamos ir colocando la información parcial que vamos recibiendo. La otra cosa que me hace mucha gracia en lo que estás diciendo es que yo siempre tuve la capacidad de poner en palabras lo que sentía. Y hace un tiempo, hace unos pocos años, que estoy sintiendo que no tengo la capacidad de poner en palabras algunas cosas que siento, pero estoy convencido de que no es un problema de manejo de la palabra, es un problema de que ando sintiendo unas cosas muy difíciles de poner en palabras, por lo menos no tengo el entrenamiento o la costumbre para ponerlas en palabras. Vieras que he estado pensando en estos días con un poco de ocio de fin de año en la resurrección de la poesía en mí. No que me vaya a poner a escribir poesía, sino que voy a tener que aprender a manejar poéticamente esas cosas que no puedo poner en castellano correcto y bien formulado. Y para eso la poesía es muy apta, ¿verdad? O sea, que siento que, y cierro, estoy pasando de la racionalidad en la que siempre me he santiguado a la poesía, en el sentido de poiesis griego, de una producción espontánea y sin reglas, ¿verdad? Eso me parece que trae el año nuevo. Buenísimo. Me gusta mucho escuchar eso. Ok, entonces cerramos aquí este año y nos vemos el próximo año nuevamente. Muy bien, muy bien. Que estés muy bien. Que, que todo esté bien. Bueno, Gracias, hasta luego. muy bien, Dios.